Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de ¿Dónde está Simón? Ya lo bautizamos así. Queríamos como entrar un poquito más en profundidad de ciertas preguntas que quedaron en el aire el capítulo pasado y creo que son cosas que nos pueden agregar bastante valor, ¿no? Yo creo que el primer tema que quedó al aire, que algo hablamos al final del capítulo, pero no lo vimos en profundidad, era este tema de como ético, de ser capitán de categoría. Y quería un poco escuchar la opinión de Federico, si tenía algún ejemplo de que sea famoso de ese tema o de diferentes categorías, y cómo las compañías lo han solucionado. Yo le planteaba la pregunta para mí más básica de ese dilema ético es, ¿qué pasa cuando un nuevo jugador entra en la categoría con cierta instrucción? Y si capitán de categoría le va a permitir crecer a ese jugador disruptor o no. Esa era un poquito mi pregunta. Federico, cuéntanos. Quizá vale la pena recopilar un poquito. El capítulo pasado fue nuestro primer episodio y tratamos de empezar a hablar un poquito de lo que es Category Management y hablamos de diferentes conceptos al respecto. Y conforme fue evolucionando la conversación, pues llegamos a este tema de la parte ética, ¿no? Pero entendiendo Category Management, cómo se organiza, ¿verdad? Toda esa estrategia y todo el pensamiento que hay detrás para organizar un anaquel, para facilitar la navegación, para promover la conversión en el punto de venta, ¿no? Entonces, bueno, entrando, digamos, ya en la pregunta que me dices, Vic, yo creo que es una línea bastante fina, ¿no? Y más que haya como una manera correcta de hacerlo, creo que cada caso es único, ¿no? Va a depender un poco de las personas que estén involucradas, porque aquí estamos entrando ya en la parte como de valores, ¿no? Y al final, en cualquier proyecto que estén representados empresas, pues al final son las personas las que hacen las cosas. A mí me ha tocado, yo quizá podría hablar de dos ejemplos que creo que han sido bien llevados, pero se puede ver también un poco el sesgo del capitán, ¿no? Por ejemplo, creo que lo mencionamos en el capítulo anterior, pero cuando yo estaba en Procter, yo trabajaba en la parte de research, ¿verdad? En la parte de investigación, me tocaba un poquito levantar esa información, depurar el surtido para saber qué realmente sí, qué realmente no, porque entendamos un poco, y lo voy a conectar con tu segunda pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasa con los pequeñitos? En el proceso de Catman, una de las fases es la optimización del surtido. Es decir, tú tienes un anaquel que eso es un real estate de alto valor. ¿Okay? Estar ahí te va a exponer, te va a dar la oportunidad de que tú vendas. Y el objetivo es que ese espacio sea lo más rentable posible. ¿Okay? Y para tú hacer ese espacio rentable, tú necesitas que esté constantemente entrando y saliendo mercancía. ¿Okay? Tú necesitas al mercaderista que cada, bueno, ojalá, no sé, cada ratico tenga que volver a poner producto porque ya la gente se lo llevó. ¿Okay? Ese es el Ujú, principio, lo que quiere la cadena, o sea, el retailer, lo que quieren las marcas, lo que quieren todo. Pero evidentemente hay unos que salen más que otros, obviamente. ujú. Entonces, dentro de los criterios para tú optimizar el surtido es, bueno, vas a ser primero el Pareto. Quienes venden el 80% del volumen aquí, pues eso se van a quedar, eso no los voy a tocar. Es ese 20% restante donde hay que ver cómo se maneja. Y aquí entran varios actores. Obviamente, uno de los principales objetivos que podría tener el capitán de categoría es probablemente quitarle un poco más de espacio, no tanto a los chiquiticos, sino a tu principal competidor. ¿Cómo te quito espacio? Te quito caras, ¿verdad? Y obviamente te reduzco el espacio, es menos visibilidad, pero eso tendría que estar soportado por la información. Entonces tú debes saber comunicar que efectivamente no me estoy rotando más, entonces dame un poquito más de espacio, necesito más inventario en vivo ahí en el anaquel, ¿no? Ahora, con los pequeños, aquí el retailer juega un papel importante también y en el caso, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, que nosotros fungimos como un tercer player no sesgado, porque las veces que nosotros hemos trabajado esto, nos busca el capitán de categoría para que nosotros hagamos ese análisis para que sea lo menos, digamos, sesgado posible y nosotros le prestamos el servicio al retailer, nosotros hacemos ese puente. ¿Okay? Sí, Entonces, ¿qué nosotros te debemos? refieres en nosotros Pixel, o Nosotros sea, que Pixales, nosotros sí, como nosotros Pixels. consultores, pues. Ujú, Exactamente. Entonces, en ese punto intermedio, nuestra labor como consultores es decir, mira, aquí tienes algunos que si tú los ves por términos de la cantidad de volumen que vende o la cantidad de valor que vende, probablemente la decisión es que salgan. Pero
tú también tienes que, digamos, conservar ciertas cosas, por ejemplo, como de surtido. Tú vas a Ujú. tener un grupo de personas que a lo mejor, no sé, los que son de gluten free, por decir algo. Bueno, tú podrías decir, bueno, gluten free es muy chiquitito, ¿sabes qué? Sácame todo lo de gluten free. No, porque eso te puede afectar otras categorías. A lo mejor van y compran donde tú estás porque eres uno de los pocos lugares donde él consigue eso. ¿Es la más alta rotación? Posiblemente no, pero esa es una persona que también te compra otra categoría y te hace su abastecimiento allí porque tú tienes esa disponibilidad. Entonces, esto se empieza a integrar en una, digamos, una estrategia un poquito más amplia, más allá de solamente la categoría que estás trabajando. Después lo otro que es importante es, bueno, hay ciertas especialidades, ¿no? Que pueden venir en crecimiento, ciertas tendencias. Y tú como consultor y el retailer también lo sabe. Por eso el retailer ya lo tiene, ¿no? O sea, el punto de venta ya tiene esos productos ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una tendencia de comer sin azúcar, ¿verdad? Bueno, tú tienes que asegurarte que tú te montas sobre esa tendencia. ¿Qué tan grande va a ser? No lo sabes. Pero el tema es que si alguien, si empieza a crecer y alguien más lo tiene y tú no, pues esa compra se va a ir a otro lugar. Entonces, es importante mantener el balance de lo que está pasando en el mercado, ¿verdad? Cuáles son las tendencias que están circulando ahí y después cómo se está moviendo el volumen. ¿Qué otras cosas debes analizar? ¿Cómo viene la tendencia? A veces los números absolutos los tienes que tomar en cuenta, pero no son los únicos que debes ver. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro criterio decimos, bueno, ¿cómo viene creciendo en los últimos 3 meses? Viene en crecimiento, aunque tenga un volumen chiquitito, ese debe permanecer. Hay otros que tienen un volumen más grande, pero viene con un volumen decreciente. Ese lo podemos sacar, ¿verdad? Porque eventualmente va a llegar un punto donde hay que sacarlo. Saquémoslo ahorita y démosle espacio a otro que sí rota más, pero no me quites este chiquitín que viene creciendo, porque me está dando señales de que puede ser importante. Entonces, sí está esa parte, por eso que es como una ciencia y un arte al mismo tiempo, ¿verdad? La ciencia comprobable que sigue una metodología, pero también esta parte de arte, de experiencia, de conversación con el, digamos, con el capitán de categoría, con el retailer y Sí. uno como consultor de decir, bueno, mira, desde mi punto de vista el criterio debería ser este. Y entonces, y ahí hay gente, en todos esos lugares hay gente que sabe muchísimo, inclusive más que uno, ¿verdad? Porque son expertos en esa categoría y ese es un conocimiento que no se debe descartar. Entonces, Sí. yo creo que por ahí va un poco el de cómo permanecer y darle espacio a los más pequeños. Ahora, vuelvo a la primera, la parte ética, ¿no? Va a depender de qué tan agresivo quiera ser el capitán de categoría, qué tanta influencia puede ejercer sobre el retailer, ¿no? Porque si el retailer a lo mejor no es lo mismo un supermercado independiente que Walmart, ¿verdad? O sea, el supermercado independiente, tú eres el genio para él. Lo de él empezó con un mercadito pequeño, fue creciendo, supongamos, y resulta que ahorita vende muchísimo, es importante para ti, pero él tiene solo ese punto de venta y él tiene 5.000 otros problemas que no tiene ni idea de cómo manejar la categoría. Entonces, lo que tú le digas va a confiar. Entonces, tú podrías ser un poquito más agresivo ahí y decir, ¿sabes qué? Borremos a esta gente, esta gente no viene a comprar aquí, podrías tener argumentos para convencer. Entonces, yo sí creo que ahí habría que cómo se maneja, pero si han pasado casos, como decía, en el caso de Procter, cuando se hizo en Farmatodo, que es una cadena de autoservicio allá en Venezuela, muy grande ya hoy en día, pero trabajaban muy en conjunto y la manera, el código de color que eligió Farmatodo para categorizarlo, la parte de cuidado del cabello, era muy parecido a los colores que utilizaba Procter para definir si era Sí. Pantene, si era Head and Shoulders, era anticaspa y así sucesivamente. No eran los mismos, pero eran muy parecidos, ¿verdad? También me ha tocado trabajar con, digamos, otros productores de aceites o de suavizantes, detergentes, y también tú sabes, o sea, tú cuando te estás sentando con ellos a la hora de enseñar la parte de comunicación, de cómo vas a hablar al comprador de que efectivamente hubo cambios y que no se me vaya a perder por ese ajuste que se hizo, te piden que los colores sean afines un poco a los que ellos tienen en esa categoría, que no sean iguales, pero que de alguna manera, si cuando tú lo ves de lejos, se ve como cierta armonía, ¿no? Ah, mira, este armoniza bastante bien con el Exacto. stopper y con el dangler, ¿no? Entonces, sí, visualmente es atractivo. Tú siendo el capitán, obviamente tienes un espacio más amplio y más privilegiado y evidentemente entonces eso le da una visibilidad que tú podrías decir que es hasta justificada. Pero son, digamos, las maneras como los Sí, capitanes tratan de ejercer ahí su fuerza. Humberto, cuéntanos. Sí, una pregunta, Fede. ¿Cómo es la participación del Catman en el mundo digital? No sé si es una pregunta que tienes la Error. respuesta clara, porque llegamos a un punto de venta, ¿verdad? Y hay determinadas categorías que utilizan un esquema Catman y se ve a leguas. Pasa mucho en los licores, ya hablamos de cuidado del cabello,
anaqueles de alimentos infantil. Y comenté que yo tuve experiencia manejando la marca Nestum. Pero en el mundo digital, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come el Catman? Si es que se Bueno, come. no, es buena tu pregunta, pero es un monstruo diferente. No es donde más experiencia tengo, sin embargo, lo que he podido ver es, en el mundo digital, el Catman viene sobre la base de que tú tienes la capacidad de filtrar, ¿verdad? Entonces tú decides qué anaquel ves. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras, y ojo, estamos asumiendo que es una página que está bien diseñada, ¿verdad? Que también nos conseguimos unas Claro. grandes oportunidades. Y tú dices, Dios mío, qué difícil es comprar aquí y no consigo. Sé que lo tienen y no lo consigo, ni siquiera filtrando y poniendo la marca tal cual. Entonces, en el caso del mundo digital, el reto está en cómo se definen los filtros, ¿verdad? Tienes que conocer a tu persona, o sea, a tu comprador lo suficientemente bien para que cuando, supongamos que vamos al mundo del detergente, que pongan, no sé, con blanqueador, detergente con blanqueador, bueno, que solo le queden los detergentes con blanqueador. Entonces, en el mundo digital, esta persona acaba de configurar el anaquel frente al cual se quiere parar. O Eliminó sea que todo lo demás la porque lo filtró. plataforma tiene que jugar un papel importante y tiene que facilitarle esto al consumidor. Exactamente. Entonces, por Fíjate ejemplo, que, las palabras filtro que se usan son muy importantes y también tiene la ventaja de que tú ya sabes cómo compra la gente, porque en el mundo digital todo queda registrado, ¿verdad? En el correcto. mundo presencial tiene el reto de que es mucho por observación. Si tú quieres ver cómo es la ruta y cómo mueve el ojo la persona, bueno, tendrías que hacer un estudio muy Claro, claro, claro. específico de ponerle lentes o cómo caminó, si agarró el producto, lo devolvió, pero todo eso es de observación. En Pero cambio, eso en el mundo digital está muy está interesante todo mapeado. porque generalmente los filtros son por precio, relevancia o visitas, pero Sí, no me he topado aún con ese nivel de detalle. pero tú puedes poner palabras por keywords, Claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, puedes poner los gramos en la manera como tú escribes. Por eso te digo, si la persona cuando lo escribe realmente conecta con un filtro que esté asignado, con un tag que tenga asignado ese producto, entonces te va a saltar. De cualquier otra manera, no te facilita tanto. Quizás eliminas una parte, pero no necesariamente lo que estás buscando. Ahora, Fede, si me hiciste pensar en algo y tengo un ejemplo bien interesante. Digamos, ahorita, como estás platicando, sería como la parte digital de una página web de un retailer como una cadena como Walmart y que tú entres por categorías, scroll down y llegas a la categoría de azúcares y la primera azúcar que te sale, como es tal vez algo donde no te importa tanto la marca, te vas por el primero que veas, ¿no? O el precio. Entonces, me hiciste pensar en, yo en algún momento ayudé a un grupo concesionario grandísimo. Algo que ellos no se habían dado cuenta y les pasaba era que, digamos, aunque la dinámica del mundo de la automotriz funciona diferente, ese primer paso digital es el más importante porque de ahí generan el lead. Y la generación del lead, en este caso particular que nos dimos cuenta de una marca particular, porque normalmente los grupos concesionarios manejan varias marcas, en el caso de mexicano, era siempre favorecía a un grupo. O sea, siempre el primer concesionario que aparecía cuando, bueno, estoy en esta ciudad y le arrojaba a todos los concesionarios de esa marca, que son diferentes grupos que compiten entre ellos, vendiendo la Ok. misma marca automotriz, daba siempre el primero. Entonces yo le decía, aleatoriamente no está dando las mismas oportunidades para que el lead te caiga a ti, siempre le está cayendo Ujú. a él. Entonces él tiene una Correcto. ventaja y eso pues no es muy leal, o sea, es algo desleal, o sea, no es lo correcto sería que los dos tengan la misma oportunidad de abordar el lead que entró por la página oficial de la marca. Ujú. Entonces, digamos, lo estoy tratando de llevar ese ejemplo como el caso del súper, que el capitán de categoría en el súper, cuando entras a la categoría, debería poder darle la misma oportunidad a todos de que no siempre el primero sea él, para que sea el que vas a típicamente ponerlo de entrada, digamos, en tu cabeza en cuáles me voy a llevar, ¿no? Y deja de último en la página número 13 la marca pequeña, ¿no? Eso me parece que es como muy interesante y más aún cuando ahí se maneja la data en su perfección, o sea, tienen la data completa de que tal vez esa persona que está entrando sí tiene ganas de llevarse el de sin gluten y el sin gluten resulta que era el último que aparecía en la página número 7 de esa categoría, ¿no? Yo quería agregarte tres temas que estabas hablando y dije, coche, son tres cosas como interesantes. La primera es, a esa respuesta que diste del capitán de categoría, yo también creo que hay algo que hay que añadirle, que es que el retailer como tal, pues también está al tanto de lo que está sucediendo.
Y si él ve que el capitán se está aprovechando siempre de esa situación, llegará un momento donde le quitará la capitanía y se la dará a otra persona, ¿no? O sea, es un riesgo que existe. Yo lo he visto como el Procter y Colgate vi cambios de categoría cuando Ujú. trabajaba yo en Johnson Johnson, que competía contra esos monstruos. Y creo que eso es otro elemento importante, que si te la quieres pasar de vivo y siempre estar favoreciendo tus marcas, pues al final pueden quitarte la capitanía, ¿no? Y vas a ver que el que se va a montar no precisamente va a ser muy justo contigo, ¿no? Lo otro que quería mencionar era las analogías. Creo que hay dos analogías que me gustaron, que creo que pueden ser interesantes con este tema de... La primera es el fútbol. Si tú nunca le das la oportunidad a los niños de la cantera de jugar en los partidos importantes, pues ellos nunca van a entrar a competir y ser grandes jugadores. Y a él lo que nos ha enseñado el fútbol es que siempre le dan oportunidades a esos chavos y siempre va a salir uno de los próximos cracks del mundo. Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, el capitán de la categoría tiene que darle oportunidad a los pequeños, ¿no? Esa es una primera analogía que me parece interesante rescatar. Y la segunda, me voy a matar porque no me sé ni el nombre, es un modelo que se creó unos consultores que me parece una analogía buenísima, que ellos dicen que las categorías son como árboles, donde el tronco son las marcas mainstreams, las más importantes, las que más rotan. Las ramas medianas son aquellas marcas que se montaron sobre tendencias que ya se hicieron más grandes. Y las ramas más pequeñas, que son las que hay que prestar mucha atención, son precisamente esas tendencias de jugadores muy pequeños que en el tiempo se van a convertir en ramas más medianas y después igual y esas ramas medianas van a pasar a ser el tronco principal, ¿no? Y hay categorías que nos han enseñado eso y ha pasado muy rápido. Por ejemplo, la categoría de lácteos y las leches de almendras, avena y no son realmente lácteos, pero compiten en ese anaquel. Y tú ya como consumidor te puedes dar cuenta cómo prácticamente el espacio que hoy ocupan las leches de almendras, de avenas del mundo, ya es un Ujú. espacio sustancialmente grande versus el espacio que ocupaban cuando nacieron, ¿no? Inclusive hoy en México te podría decir, tal vez del perfil donde yo compro y eso, hay marcas donde yo veo donde no están recibiendo las caras correctas. Y te lo puedo decir porque cada vez que llego veo que esa marca está en out of stock, o sea, está Claro, sin stock, exacto. disponibilidad. Y las otras marcas de almendra están completamente surtiditas, pero es porque esas marcas seguramente dominan la categoría y no quieren perder sus caras, ¿no? O también la labor de los mercaderistas que se pelean por las caras, ¿no? No siempre cumplen el panorama que le estableció el súper, ¿no? O el capitán de categoría a través del súper. Pero bueno, quería hacer estas analogías porque, digamos, yo estoy a favor de que no podemos dejar de que los capitanes de categoría bloqueen a los nuevos jugadores que al final se van a convertir en grandes jugadores cuando la tendencia se haga mainstream, ¿no? Humberto, cuéntanos. Sí, algo que comentaste, la pregunta es, ¿el Catman está tras vender más o está tras facilitarle y mejorar la experiencia al consumidor? Creo que es una pregunta que Mm, realmente entra hasta en la parte ética, porque tú dices, wow, ya va. Por ejemplo, voy a poner un caso, en la categoría de café. Yo tengo una marca de café de especialidad pequeñita y vivo los problemas de cualquier marca mortal que trata de que le den dos caritas y lo que tengo es una mancha amarilla del café que más se vende, que es un café súper básico. Y tú dices, wow, ¿cómo hace? O sea, ¿realmente le estás facilitando la experiencia al consumidor o estás obligando a que se vaya a comprar ese café amarillo? ¿Entiendes? O sea, es una ujú. pregunta que realmente ojalá los retails se hicieran. Yo sé que al final su objetivo es vender más, pero no sé, creo que pone en duda un poco si realmente el Catman está siendo efectivo y para Y, mejorar la y- y- experiencia, ¿no? y para agregar también la utilidad, o sea, el retailer también está buscando utilidad, o sea, de que en Obviamente. toda la rotación de todas las marcas que tiene ahí en ese espacio, de esa categoría, pues le den en combinación la mejor utilidad. Más aún porque sabemos que si hay alguien que tiene márgenes pequeños son los retailers, o sea, los retailers, los márgenes que manejan son bajos, pues. Pero Federico, ¿tú Sí, qué sí. opinas de esa gran pregunta que acaba de hacer Humberto? Bueno, mira, yo sí creo que obviamente es una combinación de las dos cosas. Al facilitarle la navegación al consumidor, ¿verdad? Ese consumidor probablemente va a conseguir lo que está buscando y entonces lo va a comprar. Pasa en ocasiones donde crees que no hay, o sea, que estás buscando un producto y sientes que no lo conseguiste y entonces te vas,
porque pienses que ahí no lo tiene y resulta que sí estaba, simplemente que estaba mal ordenado, estaba Arriba organizado o abajo. muy escondido, en fin, y entonces tú dices, bueno, no, ahí perdí una venta, ¿no? Por no tener la cosa bien organizada. Entonces, sí, y lo otro es que la tendencia es que la gente cada vez quiere pasar menos tiempo haciendo estas cosas. Entonces tú como retailer, tú debes facilitar que llegue a tu espacio, pase la menor cantidad de tiempo posible, pero se lleve la mayor cantidad de productos que realmente fue a buscar, ¿no? Que eso sea lo más eficiente posible. Entonces, al hacerle eso, si no tenés que, ¿sabes? Cuando uno se para y tienes que empezar a mirar para arriba, para abajo, y esta cuál es, no, este no es de 500 gramos, y empieza, estás todo perdido. Bueno, eso agrega fricción a la compra, ¿no? Mientras que si vas a otro lugar donde está todo bien organizadito y si además lo frecuentas, pues ya sabes dónde están las cosas, ni siquiera miras para otro lado, entonces tú mismo te adaptas a lo que hay ahí. Entonces, al final lo que los retailers quieren es vender más. Eso es sin duda lo que sucede. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que mencionaste ahorita de tu café? Tú dices, bueno, probablemente tu café, la calidad de tu café no es el mismo que el de la mancha amarilla que estás mencionando que hay al lado, ¿verdad? Pero tú probablemente también estás apuntando a un mercado que es más pequeño, Claro. ¿verdad? Donde es un nicho. Entonces, esa sería la recomendación que podría hacer un consultor en esta área. ¿Por qué no colocas los cafés de especialidad en un espacio? De manera de que la persona que está buscando un café de especialidad, que sabe que va a pagar más por un dólar por gramo, va a desplazarse y va a llegar ahí y va a decir, ya llegué a los cafés que considero que son buenos para mí. Yo no quiero tomar café mainstream porque yo soy, no sé, soy especialista, tengo una maquinita de espresso en mi casa y para mí yo estoy buscando unas especificaciones, estoy mucho más educado. Entonces probablemente vaya a buscarlo en otro lugar y dentro de ese espacio a lo mejor tú sí podrías competir distinto, mientras que si estás metido en la ruma, tú vas a desaparecer como Claro. de esa foto, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas como uno puede llevar a las marcas pequeñas a tener una participación un poquito más de mayor visibilidad. Ponla en el lugar correcto, ¿no? No solamente porque seas chiquita, entonces te voy a poner solamente arriba, pero tu precio es $10 por kilo y todos los que están cerca tuyo son $3 por kilo. Nunca vas a poder competir ahí porque te van a ver demasiado caro. Pero si estás al final de la anaquel, donde están las especialidades, donde todo vale $12 por kilo, el tuyo empieza a tener un sentido de que es un better deal, ¿no? Entonces, esas son el Sí. tipo de cosas donde el category Federico, management debería entrar a jugar. tengo una pregunta. Y en el caso de cuando eres capitán de categoría, ¿haces reuniones con todos los competidores para que este tipo de ideas puedan salir a la mesa? Es decir, si yo soy el capitán y a mí no me conviene de que el café specialty de churro me quite, digamos, espacio en aquel para que yo venda mi café barato que rota mucho, pues la realidad es que si Churro tuviese la oportunidad en un comité de poner en la mesa, pero organicémoslo diferente, porque en el fondo la persona que va a comprar un specialty coffee no va a buscar el de precio, entonces se puede diferenciar eso en el anaquel, ¿no? Pero si no hay la oportunidad de traer una idea así, y siempre la idea, digamos, las ideas las trae el capitán de cotería y es el que organiza, pues tal vez una práctica interesante sería esa, que no sé si existe, de que se hagan comités donde estén los diferentes players con el retailer y el retailer escuche esas ideas, porque tal vez el retailer puede decir, oye, mira, la idea que trajo el señor Specialty pequeño se me hace mucho sentido, inclusive porque ¿qué gano yo como retailer? Bueno, yo quiero que roten también esas marcas, gano muchísimo más margen, al pobre churro le pedí 20% cuando a ti grandote solo me estás dando el 2% de margen, entonces sí creo que, bueno, estoy exagerando los márgenes, no, estoy inventándolo, ¿no? Pero creo que eso podría ser una práctica que se podría implementar, ¿no? No sé si existe. Sí. Esa es la Víctor pregunta. presidente, hay Yo que no, montar yo, un sindicato de ¡Ah, retail. yo, buenísimo! yo no lo he visto, ¿viste, Víctor? Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? Y entonces aquí sería el mensaje para las marcas más pequeñas. Tú sí puedes influenciar la decisión del retailer con información. O sea, si tú dices, mira, ya yo no puedo influenciar para ver cómo se va a ordenar esto, pero yo sí podría tener argumentos suficientes para que el retailer me pueda defender a mí ante el capitán de categoría. Y ha pasado, eso sí lo he visto. O sea, ha pasado donde nosotros hemos hecho un surtido, una optimización de surtido y sacamos algunos productos y el retailer me dice, este no lo sacas, este déjalo adentro, Pero porque es mi Federico, decisión. pero vuelvo a la analogía del fútbol. O sea, eso lo entiendo, pero es que la data muchas veces se construye cuando la gente se atreve. Es decir,
si como el pobre muchacho que nunca ha tenido minutos en el partido, le dan un minuto al final, lo sacan en el minuto 93 para que juegue los 2 últimos minutos. Sus chances y su probabilidad de hacer algo increíble es poca. O sea, es decir, Bueno, aquí hay pero como un fíjate, balance, hay un balance difícil de lograr, porque el argumento del pequeño con data hay veces que no la tiene porque nunca lo han dejado participar correctamente. Esa es un bueno, poco te voy mi... para mantener la misma analogía, hay Ajá, una frase que a mí me gustó mucho, que es, el trabajo de los futbolistas está en el entrenamiento y el ok. premio es ir a jugar. Entonces, si tú eres el pequeño, tú tienes que hacer trabajo, es en el entrenamiento. Es ahí donde te vas a ganar los minutos para que te pongan a jugar. Es ahí de Ok. la data de Ujú. ese muchacho va a venir, porque En mira el cómo entrenamiento. entrena, mira cómo se faja, llega temprano, se exige, duerme bien, come bien. Tú dices, epa, tengo suficiente información para pensar de que si lo pongo a jugar, va a ser un buen performance. Entonces, ahí es donde te digo, hoy en día existen muchísimas herramientas, inclusive con inteligencia artificial hoy en día, hacer un research bueno, donde tú tengas la capacidad de pensar, integrarlo en lo que sería tu estrategia para entrar a un retailer. Hay información para hacerlo sin demasiado costo. Obviamente, si quieres una ayuda adicional, una mirada experta, pues obviamente tendrías que traer a alguien que te ayude a interpretarla y que te ayude a construir un caso más sólido. Pero sin duda que hoy en día, con la información, tú puedes llegar a decir, mira, a esta gente es la que yo le hablo. Esta gente para ti representa tanto. El retailer dice, oye, tienes razón, tienes argumentos suficientes para yo pensar que tú debes mantenerte ahí donde estás. Entonces, creo que por ahí va ¿Sabes? la cosa. Ahorita que mencionaste futbolista, me acordé el año pasado argumentando con el comprador de la categoría. Yo le decía, ya va, estás comparando mi café con este otro. Yo soy un Ferrari, ese café es un Twingo. ¿Ok? Me acordé Ujú. en aquel momento de la canción de Shakira, que yo usaba esa comparación. Y era así. Yo decía, es un café que es un Ferrari, el otro es un Twingo, son cosas diferentes, son precios diferentes, públicos diferentes, rotaciones diferentes. Ahora, Entonces, lo que está padre de la recomendación de Federico es, para que no se queden palabras, que tengas los argumentos con research, claro, con data. información con data, que el De retailer puede consumidor, decir, de testimoniales, o sea, consumidor, tú puedes buscar testimoniales, cosas Todo, todo. súper chéveres. y es una gran recomendación si por casualidad nos llega a escuchar un jugador pequeño que dice, De es que yo fútbol, nunca un tengo jugador de fútbol. no, 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 obviamente del mundo comercial. Sé que te gusta mucho el fútbol y quieres ser ya representante de algún jugador de fútbol, pero la verdad es esa, o sea, creo que por ahí va. Quería como switch gears y cambiar a otro tema, pero si quieren, Ya, quiero Humberto, dar una pregunta, quizás la dejo al aire o no, porque creo que también aquí hay mucha conversación. Es, ¿cuánto tiempo le queda al Catman? Y lo pregunto porque con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que va a cambiar mucho. El otro día me pasó y viví un ejemplo. Me invitaron a una cena unos amigos, unos vecinos argentinos, y dije, bueno, déjame comprar un vino. Yo no tomo vino, no sé mucho de vinos, y fui a la Anaquel y cuando veo digo, wow, ya va, ¿sabes? Overwhelmed de la cantidad de marcas y ese que hay. Obviamente me acerqué dentro de ese Catman a la parte de vinos argentinos, ¿ok? Igual habían muchísimos vinos. Y empecé, le agarré ChatGPT y le dije, mira, tengo una cena con mis amigos argentinos, ¿qué vino me recomienda? Estoy en tal retail. Lugar. Estaba en Ajá. automercado. Y me responde, ah, perfecto, si estás en automercado, te recomiendo y me dio como 15 opciones, ¿no? Y todas wow, argumentando la ocasión, el tipo, el maridaje, una cantidad de cosas, ¿no? de variables, Entonces, sí. él insistía en un vino específico y, coño, honestamente no lo veía. Estaba ahí, yo decía, no encuentro esta marca. Agarré, curioso, agarré uno, me confundí y le escribo y me dice, no, ese es un vino italiano, no vayas con un vino italiano a donde unos argentinos, ¿no? Entonces, agarro, no encontré el anaquel y le tomo una foto al anaquel, se la cargo y me dice, ah, bueno, perfecto, ya viendo el anaquel, el que te estoy recomendando está en tal sitio. Literalmente estaba ahí. Entonces, Mm. yo digo, wow, ¿Quieres que obviamente te esto, busque un Y pañuelito para que limpies los lentes? no te recomendó ir al oculista, o sea, aparte no, no, lo no, del no, no, GPT no fue. no estaba bien posicionado entre anaquel, pero el punto es,
con todas estas herramientas, el anaquel cada vez va a tener más información y más tecnología. Va a llegar a un punto donde te va a preguntar qué quieres, ¿sabes? Y te lo recomienda. Entonces, por eso preguntaba, ¿el Catman se está viendo perjudicado o amenazado por la inteligencia artificial o seguiremos dependiendo de esa experiencia, de tomarnos el tiempo, de ver? La dejo abierta esa pregunta. Bueno, no sé, tomando en cuenta el tiempo ya tenemos, no sé si la podemos dejar para la siguiente encuentro, pero lo que sí te puedo decir es que no creo que vaya, lo que va a hacer es una evolución del CAD. Yo creo que la va a democratizar. Yo sí pienso que con este tipo de herramientas, el tipo de research que se hace hoy en día, el tiempo que demora hacer el surtido, ¿sabes? Revisar el surtido, la optimización, de que eso después se convierte en un planograma que respeta el share of shelf con el share of sales y que además tenga suficiente espacio para la rotación. O sea, todas esas cosas que son como diferentes herramientas y hoy en día personas con diferentes especialidades, yo pienso que todas esas son cosas que progresivamente las vas a poder ir automatizando y se convertirá en una herramienta donde cuando todo el mundo sea capaz de ser capitán de categoría, nadie lo será, ¿verdad? Entonces, ahí vendrá cómo desarrollas tú el criterio, por ejemplo, dentro de un equipo de retailer para poder interpretar esta nueva información que te están trayendo para tomar la mejor decisión para tu negocio. Sí creo que va a ser una transformación, una evolución, no en las ideas principales. Yo creo que los conceptos siempre van a estar. ¿Cómo te ayudo a navegar mejor? Y al mismo tiempo, ¿cómo le saco yo el mayor provecho a mi espacio? Lo que creo que lo va a hacer más dinámico. Es decir, hoy en día tú haces un proyecto de esto y tratas de que te dure un año, ¿verdad? O más, y va evolucionando en el camino. Hoy en día, pues, no sé, capaz dentro de unos meses lo podrías hacer trimestral, ¿verdad? Entonces, obviamente, al hacer estos ajustes trimestralmente, pues será una manera más eficiente de tú generar revenue desde ese real estate. Entonces, creo que los conceptos se mantienen, pero sin duda que la tecnología va a hacer una Sí. irrupción bien sólida ahí. Yo, yo les podría compartir de que ya las grandes empresas de consumo masivo, o sea, por ejemplo las bebidas, ellos ya tienen tecnología propietaria de inteligencia artificial para el surtido de ventas. O sea, eso ya avanzó y no tendría por qué no pensar que los grandes retailers del mundo, los grupos Walmart, todos esos, van a tener tecnología propietaria para justamente hacer el análisis de la categoría. Y el tema es eso, meterle todo esto que hemos hablado de darle oportunidad a los pequeños, tal, que esté dentro de la ecuación, ¿no? Y no siempre, porque recuerdas, al final es un algoritmo que está siendo alimentado, ¿no? Y que lo que se le alimente también le dé chance a Sea todo, lo ¿no? correcto, A exactamente. sea lo correcto, ¿no? La otra cosa que creo que podríamos utilizar el tiempo, ya llevamos casi como 30 minutos o 35 minutos de capítulo, es cómo hacer Catman en otras categorías diferentes al mundo de retailing y de supermercados y de autoservicios y eso. No sé, como por ejemplo el mundo industrial, si hay alguien del mundo industrial que nos está escuchando y dice, oye, sí, pero ¿cómo podría llevar yo esos conceptos de Catman al mundo donde yo compito, ¿no? Que tienes algún ejemplo que nos puedas dar de que hayas pensado, no sé, Federico, que nos No, puedes no, para no, compartir. no sé qué tan industrial te refieres. Lo más cercano que creo que puedo conectar con lo que me estás preguntando fue con la industria del acero. Es Pero, bastante industrial. sí, pero en las ferreterías, o sea, los productos que ya estaban en la ferretería, ¿no? Ok. Entonces, específicamente fue alambre de púa, alambre espigado, le dicen por ahí en algunos lugares, donde es un producto, primero interesantísimo la dinámica, porque obviamente está pensado para cercar potreros y resulta que por estar expuesto a la erosión, pues a la lluvia, al viento, al calor, al frío, pues se va deteriorando y ya tiene un ritmo. Entonces, pues, las grandes fincas están constantemente reponiendo. Entonces, todo el año compran. No es que, bueno, vamos a acercar este año y vamos a ver cuándo nos dura. No, simplemente potrero uno en enero, potrero 2 en febrero, así está, ya después que dan la vuelta, ya toca en enero otra vez el potrero uno y así va, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando tú vas a la experiencia de comprar esto está en la zona como de construcción, ¿verdad? Entonces, esto está, ahí hay bloques, ahí hay cemento, ahí lo que sea, ladrillo, y por ahí también está este tipo de cosas. Entonces, el tipo de compra a lo mejor no es la más, pero tú dices, bueno, esta es una categoría que tú para instalarlo no solamente necesitas el alambre de púa, ¿verdad? También necesitas ciertas herramientas para tensar, necesitas herramientas, necesitas los clavitos para fijarlo a las estacas, ¿verdad? O si vas a comprar las estacas de metálicas o no. Entonces, la sugerencia que se hizo ahí, como tratando de entrar en esto, era de hacer como un centro que tenía que ver con el cercado, ¿verdad? De los potreros. Entonces, ¿cómo traes todas esas cosas a un mismo lugar de manera que la gente no tenga que caminar
no sé, 1 kilómetro, ¿verdad? Eso, en esas grandes ferreterías para comprar el clavito por allá, luego las estacas por allá, la herramienta estaba por otro lado, sino que tú dices, no, mira, necesitas acercar, este es tu espacio aquí, ¿no? Entonces, era una manera de, ¿por qué podría decirte que es lo más cercano acá? No, bueno, porque era una cosa más industrializada, ¿verdad? Que no es de consumo masivo, aunque casi, por lo que estoy diciendo de la recurrencia que se había de la compra, pero de cómo le traes la posibilidad de hacerlo más rápido y con menos falla, ¿no? Entonces tú podrías decir, bueno, yo quiero que esté mi alambre de púa con mis tornillitos y entonces tú como capitán de categoría tienes la oportunidad de decir que todo sea de mi marca, ¿no? Para que hacerte la compra más sencilla. Entonces Claro. es como lo más cercano que he visto. Las otras cosas, si me voy, por ejemplo, al mundo de, no sé, la maquinaria, de industrias así más grandes, ¿sabes? Los ciclos de compra son tan largos. Son inversiones que tú esperas que cuando compras una máquina te dure 30 años. Ahí realmente es como un one shot. No tienes la posibilidad de repensar en la recompra y el involucramiento de la compra. O sea, hay todo un análisis tan brutal por la inversión que hay que hacer, por las personas que están involucradas, por instalarlo en el espacio dentro de la planta, mover las otras líneas para hacer espacio, que realmente es un proyecto y forma parte como de una compra que se hace más tú a tú, es mucho más personalizado, ¿no? Pero, pero Fede, ¿no te No sé parece si que te leí. hay ciertos conceptos que aplican? O sea, por ejemplo, vamos a Sí, pensar, o sea, la verdad es que estaba pensando en una categoría, pues cualquiera de esas industriales como venta de máquinas, que pues tienes que analizar el chopper. ¿Quién realmente va a tomar la decisión final? ¿A quién tienes primero que comenzar para entrar, para tener las conversaciones, ¿no? Después, ¿qué tipo de mensaje que tengo que dar? ¿Cuáles son realmente los drivers que van a hacer de que se incline hacia mi venta? Después, en el ciclo, ¿cómo puedo comenzar a influenciarlo? Yo pienso que sí hay conceptos, lo que hay que entender es que tú tienes una dinámica diferente en tu ciclo de venta. Eso es una realidad y tal vez eso puede durar 30 años como puede durar 2, o como puede durar 1 y medio, o tal vez es relativamente rápido. Pero recuérdate que, por ejemplo, en el caso de una maquinaria, analicemos ese, la maquinaria, o chévere, la maquinaria per se, pues sí, es una venta que tal vez haces cada 15 años, inclusive ya no cuesta tanto, entonces se rotan más rápido. ujú, Pero los repuestos no, los repuestos son cosas del día a día. O sea, entonces ujú, ahí también hay una dinámica de repuestos que puedes meter. Yo lo que creo es que para cualquier audiencia que nos esté escuchando de que no se puede relacionar con el mundo del retailing, lo que sí pueden entender es, hay muchos conceptos de category management que son perfectamente trasladables al mundo del ciclo de venta de un producto industrial, ¿no? Y tiene que ver con eso que te estoy diciendo, es cuando analizas, ok, quiénes toman decisiones y quiénes son los choppers aquí, porque pueden ser varios, y que es algo que va escalando de niveles, y para cada nivel tú tienes que tener un mensaje específico que le haga sentido. Y después es, cómo voy a presentar yo, digamos, el mensaje que voy a vender. El otro día escuchaba algo súper loco, se van a reír con lo que les voy a decir, pero era alguien que estaba analizando el metro de Washington porque comenzó a ver publicidad masiva de cohetes y no lo podía creer. Entonces, o sea, de tecnología de cohetes, o sea, y era, no sé si era una de estas grandes compañías que venden aviones y cohetes y están en el mundo militar. Pero decía, oye, qué absurdo, como si el mercado pues es tan de nicho y dijo, no, porque resulta que en esa cadena de valor de cuántas personas toman decisiones y ahí hay metidos desde políticos hasta, y dónde crees que se desplazan los políticos todas las mañanas en Washington. claro. Entonces, es una jugada como para pensarla, de decir, jamás me ujú. hubiese imaginado que Lockheed, no sé cómo, Lockheed Locksmith o Martin. Lockheed Martin va a hacer publicidad masiva en el metro de Washington. Pero resulta que le convenía porque él quiere generar una percepción de que tal vez este tipo de tecnología que ellos están vendiendo en esa solución de cohetes, suponte, es que no me recuerdo, era algo de defensa, no sé si era cohetes Ujú. específicamente, pero era algo que no jamás pensaríamos que un mensaje masivo en el metro de Washington se lanzaría, pero hacía sentido porque lo que ellos estaban tratando de
posicionar ahí es un mensaje específico para una audiencia que ellos saben que todos los días agarra el metro para ir al Capital. Entonces, Y repetir, exactamente. y repetir, repetir, repetir. Entiendo, puede generar una gran discusión ese tema en particular, pero lo que quiero rescatar es ese atrevimiento que hizo la gente comercial de esa compañía de defensa, es que seguramente tiene muy bien estudiado cómo funciona su ciclo de venta y cómo pueden comenzar a influenciar en esos momentos lógicos. Me recuerdo cuando trabajé en el mundo de la industria de construcción y de hecho tengo un negocio de algo que tiene que ver con eso. Para comprar material, esa decisión pasa por muchos Muchas niveles, cabezas. muchas cabezas, pero lo que detona todo es un comprador de esa gran corporación desarrolladora que se va a meter en Internet a buscar soluciones en el lugar donde van a hacer la obra. Y si tú no estás en el mundo de Internet y levantas la mano a decir, aquí existo y yo vendo este material que tú necesitas para esa construcción, ni se entera ese comprador que tú existes. De acuerdo. Entonces, la persona que hace un bloque y justamente no entiende esa dinámica, pues se va a perder siempre el poder participar en grandes obras que no necesariamente tienen que ver solo con el boca a boca o la relación que yo pueda tener con el desarrollador, sino de que muchas veces los compradores no te van a meter ni siquiera en la bolsa de competidores para comprar ese material específico. Entonces, son Ujú. conceptos que yo creo que el mundo de Category Management puede rescatar y puedes llevarlo a justamente esa dinámica de ese ciclo de venta de esa categoría en específico. Y no sé si estoy haciendo sentido con lo que estoy diciendo, pero es que me parece que tiene Creo lógica, que ¿no? sí, fíjate, creo que estás como solapando dos conceptos. Obviamente, dentro del proceso de category management hay una parte de entender al comprador, esa coincide perfectamente, ¿verdad? Luego está una parte del análisis del surtido, ahí habría que ver si sí o si no. O sea, si es una gran ferretería, probablemente el análisis de surtido sí tendría sentido porque vas a tener diferentes tipos de bloques. Pero si tú eres la compañía que vende el bloque y te lo compran directamente a ti, no hay surtido que analizar porque vas a ofrecerle el que tú tienes. ¿Ok? Después, la siguiente fase sería hacer un planograma, ¿verdad? Sobre la base de ese surtido. Entonces, nuevamente, dependiendo, si tú estás en un sitio donde hay otros competidores, bueno, ¿cómo buscas tú de tener un mayor espacio, mayor visibilidad? Podría funcionar. Pero si tú eres, digamos, el que presta el servicio y te están contratando a ti directamente, pues digamos ahí el planograma no aplicaría. Ahora, en la comunicación, ahí sí, donde siento que estás solapando dos cosas, que ese journey de comprador, o sea, desde que vive la vida, el detonante, dónde investiga, cuáles considera, a quién selecciona, cómo compra, cómo evalúa la experiencia y cómo lo comparte, ¿verdad? Que esas, digamos, son las 8 etapas que nosotros trabajamos. Eso sí aplica para cualquiera, ¿verdad? Mm, Pero hay cosas donde el category management hará una influencia, que es la parte de selección, browsing and researching y compra, que podría ser en una tienda o podría ser en línea, o si tú eres tú solo, bueno, ya dependerá de tu catálogo, ¿verdad? exacto. Pero El catálogo se podría convertir en ese planograma que tú verás cómo lo presentas para darle ajá, chance a los pequeños o no darle chance a los pequeños. Claro, entendiendo de que, o sea, no tienes competidores exacto. ahí que... Ujú. Pero creo que son conceptos que en el fondo podrías tomar cosas de category management y llevarlas ahí. Porque yo estoy casi Sin duda. seguro que mucha gente que nos puede estar escuchando dice, bueno, pero es que tú me estás hablando es de categorías de De puro consumo masivo, chocolate y que caramelo. puro chocolate y cereal, y yo lo que vendo es tornillos. O sea, al final estaba tratando de hacer ver de que sí existe cosas que se pueden tomar de ese mundo y Sin duda. llevarse al mundo industrial, ¿no? Inclusive al mundo de servicios también, o sea, de tecnología, y eso es lo que creo que tiene muy padre el pensar en category management, ¿no? Sí, cuéntame, Correcto. Humberto. Bueno, no, creo que esto pica y se extiende y podemos estar aquí mucho tiempo hablando de esto. El que rescataría, pues, quizá como para cerrar y dejar para la siguiente sesión algo pendiente, podría ser que evaluemos las etapas del Category Management, ¿verdad? Como nosotros las tenemos concebidas, que son 6 etapas, y explicar cada una, qué sucede en cada una, ¿no? Eso me Que parece ahorita las interesante y sobre todo mencionamos. que esas 8 etapas funcionan para todas las 6, categorías. correcto, 6, perdón, correcto. funcionan Entonces, para todas. eso podríamos dejarlo como Ok. tema, creo que va a dar muchísimo que hablar. Y de rescatar de lo que hemos conversado hoy es esto, o sea, yo creo que al final el poder de la información, ¿verdad? Es un poder que los grandes por tener más capacidad de analizar, pues entonces logran influenciar más,
pero que los pequeños hoy en día con las herramientas que existen, creo que tienen la posibilidad de competirle en un nivel más parejo. O sea, a pesar de la diferencia de dimensión de sus negocios, creo que si tú traes a tu mesa la capacidad de análisis y la información, creo que te puedes posicionar y hacer influenciar tu categoría sin ser el capitán. Y sí, o sea, que son conceptos universales. O sea, el concepto de entender el comprador, tener información de qué se mueve y qué no se mueve, de que el orden como lo colocas y cómo lo presentas influencia la capacidad de la persona para comprar, que la información que le entregas en cada uno de los momentos para que pueda saber frente a qué está parado es importante y que además analices posterior si lo que hiciste empezó a mejorar tus resultados, ¿verdad? Eso yo creo que es universal, que todo el mundo lo podría hacer. Ahora, el concepto de category management sí creo que está bastante asociado al mundo de consumo masivo. Creo que ahí es donde más se usa, pero yo creo que ahí es donde viene la innovación. O sea, la innovación que podrían tener los servicios y la parte más industrial es precisamente decir, ok, ¿cómo transformo eso que funciona para vender más? ¿Cómo yo lo transformo y lo modifico para que me sirva para yo también vender más en lo que yo hago? Yo creo que esta pregunta es válida de hacerse y estoy seguro que mucha gente ya debe estar trabajando en eso. Claro que sí, claro que sí. Qué Excelente. bueno las reflexiones, Federico. Yo me quedo con eso que dijiste y ese es el mensaje para los pequeños. Si todos pueden ser capitanes de categoría, ya se acabó la capitanía de categoría. Entonces, eso es una invitación al pequeño de, amigo, la información ya está ahí y la inteligencia artificial te va a ayudar enormemente y es prácticamente gratis. Al final, bueno, Exacto. no es 100% gratis, pero la puedes hacer Mucho que más de una manera democrático. muy accesible, exacto. Entonces, eso está buenísimo. Bueno, la idea es eso, vernos el próximo miércoles, seguir hablando de este tema. Y te iba también a decir, ver las etapas, sería bueno de que traigas un ejemplo, porque es más fácil verlo con un ejemplo, que Sí, hables de la etapa y después expliques el ejemplo, ¿no? Ok, Y yo te invitaría a que sea un vale. ejemplo que siempre me gusta de donde hubo mayor transformación para hacerlo ver, o sea, de que era una categoría tal vez era muy desordenada y el haber hecho category management la convirtió en algo mucho mejor, el resultado fue mejor. Buenísimo. Buenísimo. Entonces nos Dale. vemos. Bueno, muchachos, qué placer. Gracias a todos. buenísimo. Chao, Dale, Vic. Víctor, Fede. Un Chao. abrazo. Chao. Nos Abrazo. vemos. Linda semana. Bye. Cuídense.